Bienvenidos al tutorial sobre cómo recoger respuestas en la encuesta de señas agroclimáticas provenientes del conocimiento local. Esta encuesta es el resultado de una colaboración entre la Dirección de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agrario en el Perú, TCP/PER 3502. El objetivo de esta encuesta es identificar las principales señas o indicadores utilizados por los agricultores de la zona para predecir o anticiparse al clima y eventos climáticos extremos que pueden afectar la actividad agrícola. En el paquete que se les ha entregado encontrarán el manual del encuestador, el formulario de la encuesta que cuenta con las instrucciones de llenado y esta grabación. En primer lugar, el manual del encuestador contiene las orientaciones al encuestador para el desarrollo de la encuesta a los informantes calificados. También contiene un glosario de términos sobre las señas climáticas. En segundo lugar, van a encontrar el formulario de la encuesta. Es una hoja en la que el encuestador deberá registrar las respuestas de los informantes calificados. También contiene un glosario de términos sobre las señas climáticas. En tercer lugar, van a encontrar este disco que contiene el presente video tutorial. Este es el formulario. Está compuesto de 9 columnas y 41 filas. En la primera y segunda columnas están descritas las señas climáticas divididas en dos partes. En la columna 1, las categorías generales de las señas climáticas. En la columna 2, algunas características físicas y biológicas de las señas climáticas. En las columnas siguientes, de la 3 a la 8, están escritas las preguntas que el encuestador hará a los encuestados. En la columna 3, la pregunta está dirigida a recoger señas climáticas antes de la campaña agrícola correspondiente. En las columnas 4, 5, 6, 7 y 8 se recogen las señas que anticipan eventos extremos que afectan la producción agrícola. Y finalmente, en la columna 9, denominada descripción específica, están los recuadros donde se llena la información cualitativa o la descripción narrativa de las señas climáticas. Estas son las 6 preguntas de la encuesta. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué miran en la zona para saber cómo será el clima en esta campaña? La segunda pregunta: ¿qué miran en la zona para saber si habrá lluvias fuertes? La tercera pregunta: ¿qué miran en la zona para saber si habrá sequías? La cuarta pregunta: ¿qué miran en la zona para saber si habrá inundaciones? La quinta: ¿qué miran en la zona para saber si habrá granizadas? La sexta: ¿qué miran en la zona para saber si habrá heladas? Es muy importante que el encuestador haga la pregunta y anote la respuesta antes de pasar a la siguiente pregunta. En la primera pregunta, el encuestador preguntará: ¿qué miran en la zona para saber cómo será el clima en esta campaña? Si el informante calificado responde, por ejemplo: es algo tradicional que acá veamos las estrellas. Nos enseñaron desde pequeños que debemos sembrar con confianza cuando las Pléyades se ven claras en los meses de febrero, ya que será buen año. En este caso, el recuadro deberá ser llenado de la siguiente manera. El encuestador marcará con X el casillero ubicado en la columna 3, fila 9, y escribirá un resumen de la respuesta descriptiva en la columna descripción específica, fila 9. A continuación, el encuestador preguntará: ¿qué miran en la zona para saber si habrá lluvias fuertes? Si el informante calificado responde, por ejemplo: Quillu, ave nativa, cuando el ave canta más o menos a las 5 o 6 de la mañana, va a llover hasta por meses. El recuadro deberá ser llenado de la siguiente manera. El encuestador marcará con X el casillero de la columna 4, fila 26, y escribirá un resumen de la respuesta descriptiva
en la columna descripción específica, fila 26. Posteriormente, el encuestador preguntará: ¿qué miran en la zona para saber si habrá sequías? Si el informante calificado responde, por ejemplo, cuando la culebra que es de color negro aparece de color amarillo en plena lluvia o en la época de lluvia, significa que viene la sequía. El recuadro deberá ser llenado de la siguiente manera. El encuestador marcará con X el casillero de la columna 5, fila 37, y escribirá un resumen de la respuesta descriptiva en la columna descripción específica, fila 37. Luego el encuestador preguntará: ¿qué miran en la zona para saber si habrá inundaciones? Si el informante calificado responde, por ejemplo, aquí no se ve nada para saber si habrá inundaciones, entonces el recuadro deberá ser llenado de la siguiente manera. El encuestador marcará con X el casillero no se usan señas en la columna 6, fila 41. Posteriormente el encuestador preguntará: ¿qué miran en esta zona para saber si habrá granizadas? Si el informante calificado responde, por ejemplo, cuando va a caer granizo, miramos a las nubes que están en el cielo, estando las nubes como lana de oveja merino o en forma granulenta, el recuadro deberá ser llenado de la siguiente manera. El encuestador marcará con X el casillero de la columna 7, fila 12, y escribirá un resumen de la respuesta descriptiva en la columna descripción específica, fila 12. Posteriormente el encuestador preguntará: ¿qué miran en esta zona para saber si habrá heladas? Si el informante calificado responde, por ejemplo, cuando se calienta el sol bastante de 2 a 4 días seguidos, es prueba de que caerán heladas en la madrugada. El recuadro deberá ser llenado entonces de la siguiente manera. El encuestador marcará con X el casillero de la columna 8, fila 4, y escribirá un resumen de la respuesta descriptiva en la columna descripción específica, fila 4. Hemos concluido con las preguntas. Veamos algunas aclaraciones. En caso que el encuestado se refiera a la categoría de la seña y no a las características de la seña, ni a otra característica, el encuestador deberá repreguntar: ¿qué es lo que ve y qué le indica? Si luego de repreguntar no se obtiene una respuesta, el encuestador deberá marcar una X en las filas correspondientes a la categoría. Ejemplo: si en la pregunta ¿qué miran en la zona para saber si habrá granizadas?, el informante calificado solamente contesta las nubes y después de repreguntar sigue diciendo solamente las nubes, se deberá marcar de la siguiente manera. Una segunda aclaración: los informantes calificados pueden tener más de una respuesta a las preguntas, pero todas se deberán registrar. No se trata de obtener un consenso ni un promedio. Una última aclaración: cuando el informante calificado se refiere a una seña que no está considerada en las categorías y características, el encuestador escribirá en la categoría 12 otros. Por ejemplo, si el encuestador pregunta: ¿qué miran en la zona para saber cómo será el clima en esta campaña? Y el encuestado responde: cuando se presenta la neblina por la mañana y en el día, antes del mes de agosto, el tiempo será bueno y las lluvias se anticiparán. En este caso, el recuadro deberá ser llenado de la siguiente manera. El encuestador escribirá neblina en el casillero de la columna 2, fila 38. Marcará con X el casillero de la columna 38, fila 3, y escribirá un resumen de la respuesta descriptiva en la columna descripción específica, fila 38. Muchas gracias por su atención.